Amén y amén. Bueno, página número 15 en su material, hermanos. Página número 15 en su material. Vamos a estar hablando en esta noche acerca del profeta Jeremías, hermano. Página número 15 y vamos a hablar acerca de el juicio inminente y el rechazo. El juicio inminente y el rechazo. Esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 14 hasta el capítulo 25, que es lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Desde el capítulo 14 hasta el capítulo 25. Ok, vamos a ver. Bueno, después le puedo hacer preguntas. Ok. Fíjese que el profeta Jeremías intensifica su denuncia contra Judá por su pecado, contra su infidelidad y su corrupción espiritual. En estos capítulos se combinan oráculos de juicio con momentos de intercesión muy personales, reflejando el dolor del profeta por el destino de su pueblo. ¿Se acuerda que le habíamos dicho que a Jeremías se le conocía como el profeta llorón? Pero era por esto, hermano, porque él se sentía mal de ver que su pueblo amado, ver que su pueblo iba a ir a parar a un lugar de sufrimiento, pues prácticamente ellos iban para un cautiverio. Para ellos era un cautiverio. Y Dios ya le había hasta dicho al profeta cuánto tiempo iban a estar por allá, que es lo que vamos a ver más adelante. Aquí usted va a encontrar la palabra oráculo. No lo quise cambiar por cuestiones de cultura general, hermanos, y conocer también otros conceptos u otras palabras. En el caso cuando usted vea oráculo, está hablando acerca de profecías. Yo no sé si usted vio alguna vez la película 300, cuando iban, ¿verdad? Al oráculo de Delfos, decía por ahí, pues cuando mencionaba la palabra oráculos, es que estaba buscando lo que son las profecías. Y en este caso, del capítulo 14 al capítulo 25, se mencionan tanto las profecías como la intercesión personal del profeta, de lo que él quería que Dios hiciera en medio de su pueblo. Algo que podemos encontrar ahí es que el castigo comienza a sentirse. Ya del Eterno, pues, pasó casi 100 años, más de 100 años, diciéndoles a ellos, hey, ya le vieron lo que les pasó a Siria, no quiero que le pase a ustedes lo mismo. Ya vieron lo que le pasó a Siria, no quiero que les pase a ustedes lo mismo. Pero el pueblo no quiso hacer caso y una sequía golpea a Judá. Y el pueblo clama a Dios, pero él no responde a sus oraciones por el pecado. Cuando Dios manda juicio sobre alguien, ya no hay nada que lo detenga. Media vez no llegue el juicio, la misericordia de Dios puede permitir que eso no suceda. Y Dios no manda juicio de la noche a la mañana. Dios habla primero. Dios trata de que su pueblo cambie. Dios trata de hablar con su pueblo. Dios trata que su pueblo entienda. Pero lastimosamente el pueblo de Dios no quiso nada. Entonces viene Dios y lo que había prometido lo cumplió, que es el juicio. Dios les dijo, no quiero que les pase como le pasó a su hermana Israel. No quisieron hacer caso, creyeron que eran mentiras. Y les llegó el juicio de parte de Dios. Normalmente el ser humano cree que a él nunca le va a pasar nada. Normalmente el ser humano dice, no, es que no va a ser así. Hace años, me acuerdo que un amigo, un pastor, mencionaba acerca de los accidentes de tránsito. Y decía él, si usted va a un hospital, decía, y pregunta con las personas que tuvieron accidentes de tránsito, que ellos fueron los culpables, ¿verdad? Por su no precaución. La respuesta siempre va a ser la misma, decía él. Y ellos le van a decir, es que no pensé que me fuera a pasar a mí. Es que no pensé que me iba a pasar a mí. Y a mí me quedó eso grabado, fíjese. Y yo dije, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Y con las personas que yo conocí que habían tenido un accidente de tránsito, yo les decía, ¿y por qué nunca bajaste la velocidad?
Y la respuesta era la misma. Es que yo no pensé que iba a chocar. Es que nunca pensé que iba a tener un accidente. Porque el ser humano cree que a él no le va a pasar. Le pasa a todo el mundo menos a él. El ser humano siempre dice, no, es que le pasó a aquel porque no se cuida, le hizo a aquel porque no se fijó, es que aquel no sabe hacerla, decimos nosotros aquí en El Salvador. Es que no la sabe hacer. No, no es que no la sepamos hacer. Lo que pasa es que tarde o temprano, como dice el libro de Deuteronomio, tus pecados te van a alcanzar. Yo le dije a mi sobrino hace varios años que tuvimos un accidente de tránsito. No corras. No corras. No corras. Y cuando yo se lo decía es porque yo ya había pasado por ahí. Yo ya había sido imprudente a la hora de manejar. Y un día nos invitaron a predicar. Para los que son de aquí de El Salvador, me invitaron a predicar a Sonsonate y Salco. Yo vivo aquí en Lourdes. La predicación era a las 6:15, tenía que estar yo allá. Eran las 6 de la tarde y yo estaba todavía en Unicentro Lourdes porque él no salía. O sea, tenía 14 minutos para llegar. 40 kilómetros de distancia, más o menos, por ahí. Me dice, no, hombre, no te preocupes, me dijo. Hermano, la última vez que yo vi el velocímetro íbamos a 160 kilómetros. Y le dije yo, bájale la velocidad. No, hombre, no te preocupes, me dijo. Hermano, ahí en la plana, antes de llegar a Izalco, al Valle de Izalco, hay una hondonada. Cuando ya baja y vuelve a subir y la calle queda recta, estaba un retén de la policía. Y habían detenido carros. Y atrás de esos carros nos fuimos a detener nosotros. A un solo. Después que hablé con él, le dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que yo no pensé que nos iba a pasar. Claro, es que el ser humano así es, cree que a él nunca le va a pasar. Cree que a él nunca le va a pasar, hermano. Y cuando el juicio de Dios llega, no hay quien lo detenga. Vea qué interesante esto. Jeremías empieza a interceder, pero Dios advierte que el juicio será severo. Falsos profetas han engañado al pueblo prometiendo paz, pero no la hay. Mire, cuidado, hermano, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con aquellos que andan diciendo, el santo dice y el santo no ha dicho nada. Mire, yo creo en el ministerio profético y lo creo. Pero soy muy quisquilloso con eso, hermano. Porque he visto de casos a casos. Entonces, ¿quiere tener la mejor profecía? La que no se equivoca. Ahí la tiene en su mano. ¿Quiere saber qué le va a pasar? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Sencillo. Y los falsos profetas empezaron a decirle al pueblo de Judá, no, hombre, si no les va a pasar nada. No, hombre, si a ustedes no les va a ocurrir absolutamente nada. Le pasó a Israel, pero a ustedes no les va a ocurrir nada. Dios declara que ni Moisés ni Samuel podrían cambiar su decisión de castigar a Judá sin intercedir. Y le dice a Jeremías, mira Jeremías, aunque Moisés viniera, aunque Samuel, que fueron personas muy íntimas con Dios, no voy a cambiar. Y Jeremías expresa su sufrimiento por el rechazo y la soledad, pero Dios le asegura protección persistente en su misión. Mira, Jeremías le dice, aunque oré, clamé, yo ya tiré mi juicio sobre el pueblo. Amado hermano, cuando el juicio de Dios llega, no hay ayuno, no hay oración que valga. Porque Dios nunca te va a mandar el juicio si no te advirtió primero un buen tiempo. Un buen tiempo. Dios no te manda juicio de la noche a la mañana. Te lo manda con un buen tiempo de anticipación. Entonces, por eso el juicio no se detiene. Porque te advirtió con tiempo y nosotros no quisimos escuchar. Y eso fue lo que se pasó al pueblo. No quisieron oír, dijeron, no, es mentira, si solo a Israel le ha pasado. Ok, perfecto.
Entonces, como ustedes no creen, yo les voy a mostrar tres formas o tres ilustraciones sobre el juicio divino. En el capítulo 16 al capítulo 19, vaya conmigo por favor en la palabra. Jeremías, capítulo del 16 al 19. Vamos a ver cómo el Eterno ilustra. Y habla del juicio contra Judá. Se menciona la señal del alfarero, la vasija rota y el profeta solitario. O el profeta soltero. Fíjese de que el contexto histórico es crucial. Jeremías profetizó durante los últimos años del reinado de Judá antes de la destrucción de Jerusalén por el imperio babilónico en el año 586. Vea qué interesante. En el año 586 fue la caída total. Jerusalén fue sitiada en tres etapas. 605, 597, 586. Maneje esa fecha, por favor. Y póngale ahí si quiere de ya pregunta de examen. Pero la destrucción, hermanos, en el 586 fue total. ¿Y cuáles fueron las razones principales por la destrucción? Primero, la señal profética. Su celibato era un símbolo de juicio inminente. No habría futuro estable para formar familia. Juicio sobre la nación. Dios anuncia que los hijos que nacieran morirían a espada, hambre o pestilencia. Y la consagración total al ministerio. Jeremías enfrentó persecución, rechazo y soledad. Una familia habría sufrido directamente las consecuencias. Habría sufrido las consecuencias. Ok, anote eso por favor ahí en su material, ahí donde dice el profeta soltero. Le voy a dar tiempo para que lo pueda copiar. Así es de que trabajemos en eso. Vamos con la siguiente. Antes de pasar, explico esto. ¿Por qué el profeta soltero? Vámonos a Jeremías, hermano. Vámonos a Jeremías, a la palabra, a leerlo. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versículos del 1 al 3. Jeremías 16 del 1 al 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y a los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Plañidos es luto, llorar, que no van a ser llorados. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con su espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces el Eterno pues le dice a Jeremías, mira Jeremías, te vas a casar, no vas a tener mujer, no vas a tener hijos. ¿Por qué? Porque eso era una señal profética de que no había futuro estable. También el juicio sobre la nación, de que los hijos iban a nacer, iban a morir a espada. Y la consagración total del ministerio de Jeremías. Le dicen que aunque vos enfrentes persecución, vas a enfrentar rechazo, aún la soledad, Jeremías, porque vas a quedarte vos solo, pero es peor que una familia hubiera sufrido directamente las consecuencias. Otra de las señales era
La casa del alfarero. La casa del alfarero. Copie eso, por favor, que está ahí en su pantalla. La casa del alfarero. Ya se lo voy a explicar. Ok, en lo que terminan de copiar. Vea. Fíjese de que el mensaje de la casa del alfarero no es fatalista. No es un destino fijo, sino algo condicional. Y si usted ve el capítulo 18, porque es donde se menciona, Dios establece un principio. Si anuncia el juicio y la nación se arrepiente, él retrocede el castigo. Lo anuncia, no lo ejecuta, lo anuncia. Si anuncia bendición y el pueblo se corrompe, retira la bendición. Así que lo que hace es un principio de moralidad. Y le dice, bueno, yo soy el alfarero, ustedes son el barro. El barro no es inerte moralmente, porque la respuesta del pueblo importa. Y eso es lo que le decía hace un momento cuando estábamos hablando. Nosotros, hay algo que Dios nos dejó que se llama poder elegir. Se llama voluntad. Dios no nos hizo robots. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no dejó de un solo la salvación? Vea, ya sabía que el ser humano se iba a equivocar, iba a pecar. ¿Por qué Dios no dejó de un solo que todos fueran salvos? No, porque Dios ha dejado algo que se llama elección. El ser humano tiene la capacidad de poder elegir si obedecer o desobedecer a Dios. El ser humano tiene la capacidad de decir, bueno, Dios me ha dejado establecido en su palabra que si yo me porto bien, me va a ir bien. Y si yo me porto mal, me va a ir mal. Y ojo con esto. Él puede volver a hacer las cosas. Dios es un Dios de oportunidades. No es que juzgó y le dijo al pueblo de Israel, no, ya están condenados para toda la vida. No. Dios es un Dios de oportunidad, al igual que usted y conmigo. Dios es un Dios de oportunidad. Nos equivocamos, ok, pongámonos a cuenta. ¿Se acuerda que lo vimos allá en Isaías? Pongámonos a cuenta con Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que no hace una destrucción total, sino que puede rehacer si la persona quiere cambiar, si la persona quiere hacer la diferencia. Terminamos de copiar eso, por favor, y luego avanzamos. Dice por aquí, tiene que ver con el libre albedrío. Es que fíjense que, vale, les voy a explicar. Lo que Dios dejó se llama voluntad. Pero Martín Lutero es el que introduce ese término, libre albedrío. Pero realmente la palabra correcta es voluntad. Voluntad. La voluntad de elegir si me porto bien o me porto mal. Es correcto. Cuando dice nos equivocamos, nos referimos al pecado. Sí, y es que mire, Dios sabe que nosotros somos carne. Él sabe que nosotros estamos diseñados para pecar. Él lo sabe. Pero, ¿por qué Dios dejó la redención? Para mostrar su amor. Por eso dice la carta a los hebreos, los ángeles quisieran poder sentir lo que nosotros sentimos. Ellos no conocen lo que es el perdón. Los ángeles no conocen el perdón. Los ángeles no conocen lo que es que Dios se haya encarnado
y haya muerto por ello. No saben qué es eso. Ellos no pueden sentir lo que es el perdón de Dios. Ellos no pueden sentir lo que usted y yo hemos sentido muchas veces en una iglesia, en una predicación o en la casa misma. ¿Va? El hecho de poder sentirse perdonados por Dios por las faltas que hayamos hecho. Entonces, ellos no lo pueden sentir, usted y yo sí. Pues Dios es un Dios de perdón. Él hace las cosas nuevas. Ok, avancemos. Y por último, la señal de la vasija rota. La señal de la vasija rota. Copien eso, por favor. Mire. La vasija rota, hermano. El acto ocurre en el Valle de Hinnom. Averigüe qué es el Valle de Hinnom. Que más adelante era conocido como el Valle de Gehenna. Le voy a dar una idea. Era un basurero, era donde mantenía el fuego encendido siempre. Y ese era considerado como juicio. Por eso el Mesías cuando habla dice, ¿verdad? Vas a ser en el lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano habita. ¿Por qué? Porque lo comparaba con el Valle de Hinnom o el Gehenna, que era un basurero, donde había fuego y donde habían gusanos. Obviamente donde hay basura hay gusanos. Ahora bien, Jeremías 18 habla acerca de que la vasija dañada se rehace y Jeremías 19 habla de que la vasija se rompe irreparablemente. Hay procesos donde aún se puede rehacer, pero existe un límite cuando el endurecimiento se vuelve crónico. Las decisiones repetidas, repetitivo, lo mismo, y eso forma estructuras que luego son difíciles de revertir. Mire, hay pecados que son reincidentes y Dios nos advierte y nos dice, déjalo. Lo deja, lo vuelve a hacer, lo deja, lo vuelve a hacer, lo deja, lo vuelve a hacer. Entonces estamos jugando con eso. Cuando lo dejamos de hacer, Dios nos da otra oportunidad y rehace lo que estábamos hablando hace un momento, nos da una segunda oportunidad. Pero cuando nosotros volvemos a reincidir y ya volvemos a hacer ese pecado un hábito, va a haber un momento que le vamos a topar la cuerda a Dios y nos va a justiciar. Entonces, si Dios ha hablado a su vida, hermano, que deje ciertas cosas, hágalo antes que el juicio llegue a su vida. Luego viene la profecía contra Pasur y el lamento de Jeremías. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 20. Este suceso ocurrió durante el reinado de Joacim en Judá. Jeremías predicó en el Valle de Hinnom, lo que le acabo de estar explicando hace un momento, que también era un centro de idolatría, y predicó en el templo, que debió haber sido el centro de la verdadera adoración. Ambos lugares atraían mucha gente. Ambos eran en ese tiempo falsa adoración. Y ahí se lo pongo a usted en el mapa para que usted más o menos ubique dónde estaba el Valle de Hinnom, que luego fue el Gehenna. Pasur, ¿quién era Pasur, hermano? Pasur era un sacerdote encargado, no era el sumo sacerdote, pero era un sacerdote encargado del orden en el templo. Rechazó el mensaje de Jeremías y en lugar de arrepentirse, lo mandó a azotar al profeta. Le puso cepos, constituyendo el primer acto de violencia física registrada contra el profeta. El profeta llegó, habló contra Pasur y le dijo, mira, dice Dios esto y esto y esto. Y Pasur se molesta. El sacerdote no quiso escuchar la voz del profeta. Y muchas veces a usted y a mí nos pasa lo mismo. ¿Qué empezamos a decirle a la gente cuando nos dice algo? Es mi vida, no te metas. Yo sé cómo la llevo, yo sé lo que estoy haciendo. No, hermano, escuchemos, tengamos un oído dócil. Tengamos un oído dócil. Dios va a mandar a personas, hermano, a que nos hablen a nuestra vida. Y las profecías anunciadas por Jeremías, se cumplieron durante las invasiones babilónicas. Y es probable que Pasur fuera llevado cautivo a Babilonia en la segunda invasión. ¿Cuándo ocurre la segunda invasión? En el año 597. 605 primera, 597 segunda, 586 la tercera. Manéjelas como maneja su nombre.
El lamento de Jeremías, todo esto hace que Jeremías se lamente de nuevo. Clama al Señor en su desesperación, pero no deja de alabar a Dios. Abre su corazón, proclama la fidelidad de la palabra y no recibió nada a cambio más que persecución y dolor. A pesar, hermano, de que casi llegara a blasfemar, debido al lenguaje que usa para dirigirse a Dios, vea, como que ya estaba a punto de blasfemar. Jeremías recibe burlas, abuso, rechazo, pero él se mantuvo. Usted, hermano, va a recibir varias cosas dentro de su llamado. Y sabe quiénes van a ser sus peores detractores. La gente más cercana. La gente más cercana. Para no hacerle largo el cuento, cuando su servidor, el Eterno, le dice que abra el seminario, hubieron dos personas, gracias a Dios, nosotros le llamamos aquí en el país familia política. Cuando yo le comenté a una persona lo que estábamos haciendo, lo que Dios nos había ordenado, me dice, qué bueno, me dice, pero a ver cuándo tiene un seminario de verdad. Y me dio risa. Está bien, le dije. Y de ahí la otra persona me dice, no, pero en línea así no vale. Así en atención van a poner. Bueno. Y me dice una de ellas, mire, me dice, con solo que se le matriculen 1, 2, 3 está bueno. Cuando ella vio que éramos casi 100, hermano, me va de espalda. ¿Quiénes van a ser sus peores despotricadores? La gente cercana a usted. La gente no crea que lo va a felicitar porque usted está estudiando teología, ¿no? Muchas veces le van a decir, ¿por qué estás estudiando? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Y de qué te va a servir? Un montón de cosas que le van a decir, hermano. Pero usted debe de reconocer y entender, número uno, no son las personas. Es el enemigo que está ocupando a las personas para quererlo desanimar a usted. Así es de que, tranquilo, hermano, tranquilo, no preste oídos a eso. No preste oídos a eso. Avancemos. Luego Nabucodonosor es un instrumento del juicio, ya lo vimos en clases anteriores, de que Dios ocupa a Nabucodonosor para que vaya a justiciar a Judá, pero no lo exime a él del juicio de Dios. Los capítulos del 21 al 28 narran los mensajes de Jeremías concernientes a los ataques de Nabucodonosor a Jerusalén. 588, 586, que es la última deportación. 588 son ataques, no es deportación. Durante el reinado de Sedequías, que fue un rey impuesto por Babilonia, no venía de la línea davídica, el pueblo continuó sin arrepentirse. A pesar de que Jeremías proclamaba, Jeremías les decía, hagan acaso. A diferencia de Josías, Sedequías no apoyó al profeta, sino que por el contrario, este profeta sufrió persecución por proclamar el mensaje de Dios. Finalmente, Sedequías se rebela contra Nabucodonosor siguiendo el consejo de los nobles de aliarse con Egipto. Y le dice, no, hombre, mira, mejor aliate con Egipto, y le hace frente a Nabucodonosor. Hermano, eso fue lo peor que pudo haber hecho. Enfureció más a Nabucodonosor. La profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén, pero los líderes rechazaron y se burlaron de su mensaje. ¿Sabes qué dijeron? No, hombre, ¿cómo Dios va a hablar por Jeremías? Si nosotros tenemos nuestros profetas, muchas veces a usted le va a pasar exactamente lo mismo. Dios va a poner una palabra sobre usted y usted la va a llevar y usted va a esperar que la gente le diga gracias, hermano, por esa palabra. Y al contrario, lo que va a recibir es rechazo. Lo que la gente se va a burlar. Y por eso le digo, no espera, hermano, que le aplaudan. No espera que todo el mundo esté contento porque esté estudiando teología. Gloria a Dios por aquellas personas que lo alientan, hermano.
Gloria a Dios por aquellas personas que lo motivan, bendiga sus vidas, pero también bendiga las vidas de aquellos que quieren desanimarlo. Bendiga las vidas de esas personas que le motivan a usted a ya no querer estudiar. Bendiga esas vidas, dígale, Señor, bendecirlos. Ellos no logran entender lo que estamos haciendo. Ellos no logran entender el llamado que Dios tiene para con ustedes. Así es de que no se desanime, véalo como parte de su proceso. Durante el sitio que que Nabucodonosor hizo, el rey Sedequías consultó a Jeremías para saber si Dios lo libraría del enemigo, aunque lo hizo sin arrepentirse ni retroceder de su pecado. No quiso reconocerlo, pero él fue a ver qué me dice Dios. Como muchas veces nos pasa a nosotros, queremos que Dios nos hable, pero no queremos un cambio de vida, no queremos arrepentirnos. Pasur, que era hijo de Malquías, vino al profeta buscando ayuda, cuando ya se había sentido agobiado, cuando ya lo habían topado, cuando ya le habían dado la sentencia, va a buscar al profeta en busca de ayuda. Pero este no es el mismo Pasur del anterior. Aunque la similitud de los nombres puede ser una de las razones por haber sido situado en que se relata el capítulo 21, después del capítulo 20, el sacerdote Sofonías, hijo de Masías, fue más tarde ejecutado por Nabucodonosor. Esto es algo muy importante. No es el profeta. Cuando usted ve ahí que se menciona a Sofonías, no está hablando del profeta. No está hablando, sino que está hablando de un sacerdote llamado Sofonías. ¿Por qué le pongo esto? Porque Jeremías, los capítulos del 22 al 25 probablemente no están escritos en orden cronológico. Y le pongo probablemente poniéndole como duda, pero hay evidencia. Por ejemplo, en el capítulo 21, versículos del 8 al 10, se dice que era demasiado tarde para arrepentimiento, pero en el 22:4, o sea, un capítulo más adelante, Dios dice que aún es tiempo para cambiar. Entonces, Dios no va a hacer ese cambio, hermano. Entonces, por eso se cree de que el capítulo 22 al 25 no está escrito de manera cronológica. Ahora, la profecía contra los reyes de Judá. Las profecías de Jeremías no están organizadas en riguroso orden cronológico. En este capítulo, él les profetiza a los 3 reyes que precedieron al rey Sedequías, que ya los vamos a ver quiénes son. En el capítulo 22, Jeremías acusa a los líderes del pueblo como responsables del juicio y Jeremías anuncia el juicio sobre los reyes y sobre los falsos profetas por llevar al pueblo en el mal camino. Recuérdense que Dios siempre ha justiciado a los líderes religiosos, no al pueblo, sino a aquellos que son conocedores. Ahora bien, Dios iba a castigar a la casa de David y iba a justiciar a los siguientes reyes. Póngale ahí pregunta de examen. En el capítulo 21, versículo 12, Dios dice que iba a castigar a la casa de David y iba a justiciar o a juzgar a los siguientes reyes. ¿A cuáles reyes son? A Salum, a Joacim y a Joaquín. Y como usted ya hizo la tarea de los reyes del norte y de los reyes del sur, usted ya sabe cuántos reyes más quedaban o qué número de reyes son ellos. Ok, avanzamos. Jeremías indicó que no se llorara por el rey Joasías, quien murió en la batalla de Megiddo, sino por su hijo Joacás, que es conocido también como Salum. Él reinó solamente 3 meses antes de ser llevado cautivo a Egipto por el faraón Necao en el año 609, donde moriría sin regresar a Judá. Otra de las cosas que investiguen, tómenlo como tarea o algo, pero más que todo como una cultura general. Averigüe a qué se refiere la batalla de Carquemis. La batalla de Carquemis, con C, así como se oye. La batalla de Carquemis. ¿Por qué es importante esa batalla? La batalla de Carquemis le va a servir a usted en su conocimiento teológico.
la batalla de Carquemis. Joacim es juzgado por Dios porque él rechazó el camino a la obediencia, diferente a su padre Josías. Ya lo voy a revisar. Esto enseña que la fidelidad a Dios es una decisión personal. Es correcto, así está, Carquemis, así como lo he escrito ahí, Carquemis. Y a veces somos nosotros mismos. Somos nuestros mayores detractores muchas veces. Y fíjese que, bueno, después vamos a hacer esa terapia, hermano, para ver cómo los pensamientos tienen un gran poder en nosotros. Ok. Joaquín, que también es conocido como Conías o Jeconías, fue el último rey legítimo de la dinastía de David. Aunque tuvo hijos, ninguno de ellos reinó cumpliéndose la profecía de Jeremías, que le había dicho, ya no va a haber rey. Cabe señalar un detalle importante. Sedequías no reinó después de Joaquín por sucesión natural, sino que fue colocado como rey por el rey Nabucodonosor tras la deportación de Joaquín a Babilonia. Anote ese dato, póngale ahí pregunta de examen. ¿Por qué Sedequías llegó a reinar? ¿Por qué fue puesto por Nabucodonosor? Porque se llevó a Joaquín en el cautiverio. Y Jeremías 22:30 no dice que Jeconías no iba a tener descendencia, sino de que ninguno de sus descendientes reinaría con éxito sobre Judá. Por eso la gente dice, pero mire, Jeconías tuvo hijos, sí, tuvo hijos, pero ya no siguieron la línea de reino, porque ya Nabucodonosor impuso a quien iba a poner como gobernador. El nieto de Joaquín, Zorobabel, gobernó después de regresar del cautiverio. Él solo fue un gobernador, no fue un rey. Recuérdese que hubieron 3 personajes principales en la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, de los muros. Fue Esdras, Nehemías y Zorobabel. Fueron 3 personajes icónicos, hermano, con el regreso a Jerusalén. Luego Joaquín fue conducido a Babilonia por Nabucodonosor en el año 597, pero más tarde es liberado por su hijo, por el hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? Evil Merodach. Evil Merodach le dio la libertad a Joaquín. ¿Y quién era este Evil Merodach? Era hijo de Nabucodonosor. Era hijo de Nabucodonosor. Regálenme un segundito. Dice por aquí, lo oigo con interferencia. No sé si alguien más me escuchará así, hermanos. ¿Me confirman? Hermano Douglas, ¿lo escuchamos? O yo no lo escucho, hermano Douglas. No sé si los demás compañeros lo escuchan, el hermano Douglas, pero yo no lo escucho. No se escucha, hermano. Ok. No se escucha nada. Veamos ahí entonces, hermano Douglas, tal vez tiene problemas con el micrófono. Ok, en lo que el hermano Douglas corrige su micrófono. También se da la promesa de restauración. Dios manifiesta su misericordia con la promesa de... Sí, voy a tener que escribir. Con la promesa de una restauración después de la dispersión. Aunque el castigo no se suspendería, el capítulo 23 nos habla del regreso
del remanente se menciona una profecía mesiánica que iba a haber un regreso y que iba a levantar un renuevo justo, un vástago. Y se acuerda que tenía que ser un legítimo descendiente de David, que iba a reinar como rey. ¿Y quién es él? Jesucristo. ¿Se acuerda que vimos en el Isaías 11:1 que decía, bueno, leámoslo, leamos Isaías 11:1, que aquí se me fueron mal algunos en la respuesta. Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de un netzer. Explicábamos que un netzer es una raíz que nace del mismo tronco, pero con una cierta distancia más adelante y con un periodo de tiempo después. Viene del mismo tronco, pero no aparece cabal en el tronco, sino que la raíz se va profunda, avanza, avanza, avanza por varios años y luego aparece, pero viene del mismo tronco. Eso es un netzer, exactamente lo mismo que pasó con el Mesías. No aparece en el momento, aparece años después, pero la raíz venía desde Isaí, porque el Eterno así lo había profetizado. Por eso al Mesías se le conocía como un netzer, un vástago, que después ellos van y habitan allá en Nazaret, y por eso a Jesús se le llamaba Nazareno, porque habitaba en la ciudad de Nazaret, pero que eran los que habían de la descendencia ya del rey David. Ok. Jeremías contrastó a los reyes corruptos presentes y a los sacerdotes con la venida de el Mesías. La frase vienen días se usa para referirse a la era mesiánica y el renuevo era un título mesiánico. Póngale también por ahí pregunta de examen. Tanto a la explicación que le acabo de dar que era un netzer, como la frase vienen días, que es ocupada para la era mesiánica, y un renuevo o un vástago, que era un título mesiánico. ¿Por qué se volvió tan corrupta la nación o cómo? Culpa de los falsos profetas. Esa fue la causa principal de la corrupción espiritual. Amado hermano, si el profeta, si el pastor, si el líder religioso está mal, la congregación va a estar mal. Si el siervo de Dios que está dirigiendo, hermano, la obra no tiene una intimidad con Dios, el pueblo no la va a tener. Si el que dirige la congregación no busca de Dios en oración, no trata de leer la palabra, no investiga, lo mismo va a ser la congregación. Exactamente lo mismo. Ahí está la frase, vienen días, que se usa para referirse a la era mesiánica, y el renuevo, que es un título mesiánico o un vástago. Ok. Fíjese que el problema de estos profetas, hermano, era que eran peor que los de Samaria. Porque estos practicaban el mal deliberadamente y alentaban al pueblo a permanecer en su pecado. Aquellos eran una mezcla, ¿va? Habían traído gente de otros lados, no eran 100% hebreos, no eran 100% amadores de la ley. Estos sí, conocedores al 100%. Pero ¿qué le decían al pueblo? No, hombre, no te preocupes, trae la ofrenda y seguí en pecado. Trae la ofrenda al templo y aquí vamos a hacer de cuenta que no ha pasado nada. Cualquier parecido es pura coincidencia. Hoy los líderes religiosos no le dicen nada al hermano que diezma y ofrenda bastante en la iglesia, porque sabe que si lo reprende se le va a ir, y se le va a ir su mina de oro. Entonces, mientras el pastor esté vendido, llamémosle de esa forma, y su vientre dependa del diezmo que esa persona da y no de Dios, no va a poder exhortar con libertad, no lo va a poder hacer. Y obviamente no lo va a poder hacer si él no tiene un estilo de vida
consagrado a Dios. Y no estoy hablando de perfección, hermano, porque perfecto solo Dios. Pero reconocer que estamos necesitados de Dios, reconocer que hemos pecado, reconocer que necesitamos día con día de Dios, eso le debe de ser un líder religioso. Y eso debe motivar a la congregación a hacer. Estos profetas también traían mensajes de falsa paz, de falsa prosperidad, gozaban de gran popularidad, pero la maldad que ellos vivían llegaba a ser, dice, que más grande que la de Sodoma y de Gomorra. Y usted ya sabe la gran algarabía que hubo allá. Ok, hay 4 señales de advertencia en los falsos profetas, características que necesitamos observar incluso en la actualidad. ¿Cuáles son esas características? Pareciera que hablan el mensaje de Dios, pero no viven de acuerdo a sus principios. Póngale ahí pregunta de examen a eso también. ¿Cómo saber si es un falso profeta o no? ¿Cómo saber si lo que está diciendo es real o no? Véale la vida. Véale la vida. Si el mensaje aparentemente viene de parte de Dios, pero su vida no está de acuerdo a sus principios, no se puede. Es como que alguien sea alcohólico y le diga, no tomes, que esto te va a hacer daño. ¿Por qué no lo haces vos? No se puede. No se puede. No puede un líder religioso gritar desde el púlpito que vive en santidad y él no lo hace. No puede gritar desde el púlpito, tenga a sus hijos en sujeción cuando los de él ni siquiera están en la iglesia. No se puede. Y por eso uno de los conceptos que debe de tener el obispo dice que gobierne bien su casa. Uno de los requisitos, que gobierne bien su casa. Porque no puede tratar de querer gobernar la casa de Dios cuando no gobierna la de él. Diluyen el mensaje de Dios para hacerlo más aceptable. No, es que mire, es que la palabra pecado suena muy fuerte. Es que no predique del infierno porque la gente le da miedo y no le gusta. La palabra se predica, hermano. Eso sí, sin ofender a nadie, pero se predica como debe de ser. Tus pecados te alcanzarán, porque la paga del pecado es muerte. Así se predica. ¿Está ofendiendo a alguien? No. Está hablando palabra de Dios. Alientan a sus oyentes por lo general en forma sutil para que desobedezcan a Dios. ¿Qué le dicen? No, hombre, mire, si al final Dios es amor. Le voy a enseñar una doctrina con la cual cuando yo llegué se manejaba la iglesia. ¿Y sabe cuál era esa doctrina? Salvo siempre salvo. Sí, de todas formas decían, salvo siempre salvo. Pecamos hoy, nos arrepentimos mañana. Y no le estoy bromeando con eso. No le estoy bromeando. Yo fui compañero de trabajo de uno que era pastor. Él no sabía que yo estaba estudiando teología. Él no sabía. No me gusta andarlo gritando a los 4 vientos. Y él sí sabía que yo sabía que él era pastor. Cuando andábamos, porque él me enseñó la ruta a mí, cuando yo trabajé en venta, él se iba a ir para otro lugar, entonces ahí lo mandaron a que me enseñara la ruta. Toda la ruta que anduvimos, hermano, solo andaba alabanzas y predicación. Casi se me sale decir la radio cuál era, pero no lo voy a decir. Andaba predicación y alabanza. Pero en la ruta yo le conocí 3 mujeres. Espéreme, me decía. ¿Qué espéreme? Me decía, voy a venir. 3. Y yo nunca le dije nada. Y él mismo me decía, mire, me decía, usted no ha visto nada. De todas formas me decía, salvo, siempre salvo. Está bueno. Nunca le dije nada. Y esa fue una doctrina que se enseñó por años dentro de la iglesia. Salvo, siempre salvo. Tienden a ser arrogantes y a satisfacerse a ellos mismos, apelando a los deseos de su audiencia en lugar de ser leales a la palabra de Dios. Le llevan a la gente pan y circo en vez de predicar palabra de Dios. El pueblo se burló de Jeremías al decir con sarcasmo, ¿cuál es la profecía de Jehová? El pueblo se burlaba de Jeremías y de Dios porque parecía que el profeta solo traía noticias tristes y condenatorias, pero todas fueron ciertas.
Si las aceptaban, tendrían que arrepentirse y volverse a Dios. Pero como no querían, rechazaban el mensaje. Amado hermano, si Dios ha puesto una palabra en su boca, déla, háblela. Si la gente no quiere nada, ahí déjelo, porque el trato es con Dios. Y si ellos no quieren nada, ahí déjelo. Dios se va a encargar y a justiciar. Usted y yo salimos de nuestro compromiso de dar esa palabra que Dios ha dejado. Si ya el pueblo quiere entender o no, ya es cuestión muy de ellos. Mis amados hermanos, nos vamos a quedar hasta acá en esta noche. Vamos a ver los mensajes que no logré ver.